Gràcies per la vostra presència, gràcies a Picur, gràcies a IDAPA també per la col·laboració en l'organització. És un plaer per nosaltres, un plaer per l'equip de l'Arxiu Comarcal, acollir aquesta jornada. És la tercera que es fa des que es va inaugurar aquest cicle de quarta, efectivament quarta. La primera que es va fer en aquest Arxiu Comarcal també, penso. I estem molt contents. Picur va creixent, cada cop té més importància, més ressò internacional i, tal com s'ha dit en moltes ocasions, cal que les administracions públiques recolzin aquesta iniciativa i per nosaltres és un plaer poder també cedir aquest espai per poder acollir aquesta mostra. Y a Picur, sobre todo, por haber tenido la deferencia y amabilidad de invitarme a estar con ustedes en estas jornadas y a hablar de algo que para mí pues es como hablar de mí mismo, que son las montañas y el paisaje. Por lo tanto, en fin, muy agradecido y vamos a entrar en el tema. El tema vino en cierta medida condicionado por la misma oferta de Picur, con el binomio entre conservación y desarrollo en el medio de montaña, y lo he planteado buscando que en el paisaje haya una oferta distinta. Es otro vértice del triángulo que no es justamente ni una conservación a ultranza ni un desarrollo sin fronteras, que verdaderamente es lo que nosotros hemos asistido muchas veces. Se hablaba en el Parque Nacional de Ordesa de hiperconservarlo y el resto dejarlo a la buena de Dios, y entonces se trata de encontrar otro camino distinto, porque todo territorio es paisaje. En cuanto una mirada del hombre cargada de cultura se posa sobre ese territorio, lo vuelve paisaje. El paisaje no es más que una mirada del hombre que humaniza con esa mirada y culturaliza un terreno que si no sería el terreno del águila, el terreno de la víbora, el terreno de la abeja, lo que quieran ustedes, pero que sería territorio en el sentido más puro y más darwiniano. Entonces he concebido la exposición que voy a hacer un poco rápidamente para no cansarles, porque también la hora es un poco más tardía de lo esperada, sobre ese camino, el camino de la compatibilidad. Cómo se puede conservar la globalidad de lo que es la montaña con una cierta flexibilidad, como es lógico, porque hay acciones en ella, y por otro lado, sin perder de vista que el paisaje es el patrimonio geográfico de un país en el cual se identifica un pueblo y por lo tanto que debe ser muy respetable y respetado. Debe ser respetable y respetado porque es así, y si lo olvidamos pues estamos perdiendo un elemento que es característico. Yo muchas veces repito que el paisaje es el patrimonio geográfico que debe sumarse al patrimonio histórico, al patrimonio natural, al patrimonio monumental, que ya están, digamos, consagrados al menos teóricamente, si no en la realidad, por lo menos en la teoría sí que están consagrados, y existen incluso burocracias, administraciones, existen consejerías, existen ministerios que se ocupan de ello, pero no hay un ministerio de paisaje en ningún lado, ni una consejería de paisaje estricto. Las hay mezcladas con el territorio y ustedes han dado quizá esa prioridad, y tampoco hay muchos observatorios del paisaje, que es un caso excepcional y es una prueba de civilización. Dicho sea de paso, ya que está aquí Jan Nogué. Entonces, esa prueba de civilización habría que extenderla, habría que contagiar. Decían los médicos, ¿no?, que solamente se contagia la enfermedad. Sí, normalmente solamente se contagian las cosas malas. Es difícil contagiar la salud, muy difícil, casi es prácticamente imposible. El paisaje sería, por lo tanto, un contagio difícil, pero habría por lo menos que intentarlo. Entonces vamos a abandonar esta base de que todo es conservación donde estrictamente se pone, 15.000 hectáreas en el caso del Parque Nacional de Ordesa, o todo lo demás es desarrollo a ultranza para producir una imagen, además del desarrollo a cualquier precio, que ha sido a la que hemos asistido últimamente hasta que reventaron la doble pareja, la pareja de la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera, que eran exactamente lo mismo. Realmente es que en Voltaña o en Lleva o en cualquiera de los pueblos de alrededor se podía hacer cualquier cosa y no se puede hacer nada absolutamente en Ordesa.
Claro, este planteamiento procede de una idea que viene de lejos, que viene desde el siglo XIX, en la cual, por un lado, la montaña, desde un punto de vista de la naturaleza estricta y de la vivencia de esa naturaleza, pues significa el canon de la armonía y el canon de la belleza paisajística. Hacer un recorrido por montaña es un goce estético, aparte de un goce vivencial o deportivo, etcétera, es un goce estético, en principio, porque la montaña es de gran belleza, es un gran escenario. Entonces, el gozar de todos esos elementos que proceden de la cultura de ilustrada, pero sobre todo del romanticismo, pues provoca la necesidad de guardar eso en ese estado. Evidentemente, la montaña es eso, en la alta montaña, pero también en la montaña de los bosques, en la montaña de dominantes naturales. Y como consecuencia, se procura que se santuarice ese lugar y que la montaña se convierta automáticamente en un santuario. La montaña es el santuario del territorio del leopardo, en este caso es el leopardo de las nieves, y por lo tanto que nadie lo toque porque es el último refugio puede ser de un sarrio, o puede ser de una cabra montés, o puede ser de un buitre leonado, de un quebrantahuesos, da igual, este es un símbolo, pero es el último refugio porque ha sido expulsado de los llanos normalmente por la agricultura, por el hombre y por las ciudades y las comunicaciones, donde puede estar ese oso teórico que podría ser el emblema de ese conjunto. Pero la montaña, evidentemente, y parte muy importante del paisaje, es un paisaje construido por el hombre, es un paisaje reelaborado, un paisaje vivido, con historia, con sentimientos, donde hay cementerios, donde nacen niños, y por lo tanto la montaña, ustedes bien lo saben, eso también el paisaje contemplado, y es el paisaje vivido, es donde está la población, están los asentamientos y donde hay los aprovechamientos, y por lo tanto, si pongo esta imagen del ayuntamiento de Sallén de Gállego, pues es que evidentemente hay un alcalde, hay concejales, y hay, por lo tanto, operaciones, como es absolutamente normal, aparte de la contemplación. Y eso, llevado a su extremo, igual que hemos visto los otros extremos, pues puede ocasionar un desarrollismo a ultranza, con ese letrero absolutamente, que no es una anécdota, que está puesto en la margen derecha abajo, que pone "Bienvenidos a España". Esto es la frontera del Portalet. En el año 2003, entonces, se venía del Parque Nacional del Pirineo francés, que es un parque de casi 50.000 hectáreas, ya saben ustedes, 40 y tantas mil, y al poner los pies en el lado sur de la cadena pirenaica aparecía este desastre. Las columnas de polvo amarillo se veían desde lo lejos en Francia y decían que había explotado una bomba atómica en España. Entonces, todo esto es la realidad, este hormiguero de termitas, que una vez dije esto mismo y se quejó un zoólogo que estaba, dijo, no, las termitas son mejores, me dijo, pues esa especie de termitero es el polo opuesto y lo que verdaderamente se ha pretendido y se ha hecho, porque esto es el Formigal. Esto concretamente es la estación de esquí del Formigal. Esto es la Sierra de Guadarrama y por esa razón, como venimos diciendo, hemos caído en dos polos opuestos, por una disyuntiva quizá absurda, en la cual o bien es pura conservación, como en el Parque Natural de Peñalara, en la foto de la izquierda, o como el puerto de Navacerrada, que es un caos, es una especie de suburbio desprendido de Madrid y que se ha ido montaña arriba hasta colocarse a 1.800 metros de altitud, donde hay apartamentos abandonados, garajes, tendejones, edificios en ruinas y bueno, y un sinfín de cosas como aparece en la imagen de Google que está a la derecha. Por lo tanto, un contraste realmente extraordinario. ¿Qué hacemos entonces? ¿Aguantar esa piedra sin saber qué hacer y nos quedamos eternamente allí soportando el peso de la gravedad? Pues tenemos una disyuntiva que resolver. Es una situación sin salida, a lo mejor el paisaje puede producir una salida. Por otro lado, la humanización de las montañas nos lleva a un hecho, y es que las líneas de cumbres, que son la clave de las montañas, son los vértices, donde las montañas tienen su mayor expresión identitaria, pues se convierten en divisorias. Las divisorias de aguas han dado lugar siempre a las divisorias entre provincias, las divisorias entre municipios, las divisorias entre naciones. Y esto ha sido así y todos lo sabemos. Esta es una imagen de la Sierra de Guadarrama donde se observa cómo todos los elementos municipales y provinciales y autonómicos están en relación
con esa línea límite y por lo tanto no hay realmente una sierra de Guadarrama, sino que hay Segovia y hay Madrid. Entonces, si se mira desde Segovia, lo otro no existe, es como si verdaderamente se hubiera evaporado, y los mapas, de hecho, que se hacen tapando la comunidad autónoma limítrofe. La sierra de Guadarrama queda, por lo tanto, barrida. Esto es la verdadera sierra de Guadarrama, es un relieve, es un valle interior y no hay una limitación clara y precisa que puedas decir que por un lado o por otro. De ese modo, las montañas son supraprovinciales, supramunicipales, yo diría que supraautonómicas e incluso supranacionales. Y en el caso del Pirineo, concretamente, todavía más, porque, como ahora veremos. La montaña es ese conjunto de elementos que van desde el valle a la cumbre, donde están desde las nieves y desde el roquedo de la parte alta, pasando por los bosques hasta el fondo de los valles. La montaña es un hecho no hidrográfico, sino un hecho orográfico. Es una orografía, es un volumen. La montaña, por lo tanto, es una unidad en todas sus vertientes y en todas las manifestaciones que presenta. Y lo otro es no entender lo que es la montaña como protagonista, sino como elemento marginal y subsidiario. La Sierra de Madrid, donde yo vivo, es un satélite de Madrid, es un barrio remoto, naturalizado, que ahora es parque nacional, pero hay gente que lo entiende como el Parque del Retiro, que va a ser... No es eso. La Sierra de Guadarrama es un ente por sí mismo, como lo son los picos de Europa, a pesar de que estén entre las comunidades de Castilla-León, de Asturias y de Cantabria, que es la imagen que tienen ustedes aquí. Si cogemos un mapa de la península ibérica y de las islas, lo que hay evidentemente es eso, son manifestaciones perfectamente claras, pero todas ellas internas dentro del conjunto, salvo el Pirineo. El Pirineo es la única que está incompleta. Lo que pasa es que todas están divididas. La ibérica, porque estará entre las provincias de Aragón y las provincias de Castilla la Vieja. Las andaluzas son las que están, salvo la Sierra Morena, metidas dentro de una comunidad. Las demás, prácticamente todas ellas son divisorias. Pero el caso más flagrante es el caso del Pirineo, donde al otro lado de la raya, al otro lado de la frontera, está el océano. En los mapas está el mar, no hay nada. Es como si, yo recuerdo en una novela de Lewis Carroll que había una página en blanco y decía mapa del mar. Entonces no había nada que representar y ponía la página en blanco. Es lo mismo que estamos haciendo con las vertientes de las montañas. Los franceses harán igual exactamente con esta vertiente sur y no existiremos, estaremos evaporados o en levitación. Y evidentemente con ello tenemos nuestros propios paisajes, que he puesto 3 casos del Pirineo aragonés, pero podría ser de todo el Pirineo, del Navarro, del catalán, pero evidentemente el otro lado no está. El Parque Nacional del Pirineo francés, con esas 40 y tantas mil hectáreas, está correspondido en la parte que le toca, porque Aigüestorte se queda fuera, por el Parque Nacional de Ordesa, que tiene solo 15.000 hectáreas. Es decir, que hay 100 kilómetros de frontera aproximadamente en la parte francesa de Parque Nacional y 15 kilómetros de frontera en la parte española. Es así. Entonces, mientras que la naturaleza, la frontera que se pone con el Parque Nacional dibujado en verde en la imagen de la derecha, la frontera de lo natural es amplia, diversificada, complementaria. A las encinas que trepan desde la ladera sur corresponden los abetos y las hayas de la ladera norte, y eso enriquece lo que es la imagen general de lo que es la montaña. Por otro lado, todo paisaje, y el paisaje de montaña dentro de ello, es un paisaje que es a la vez objetivo y subjetivo. El paisaje está ahí y el paisaje está en mí. El paisaje es una configuración y el paisaje es una figuración. El paisaje lo tengo en la cabeza. El paisaje está lleno de connotaciones artísticas, literarias, de percepciones por parte del hombre. Pero el paisaje tiene una configuración dada. Por lo tanto, esto a veces es difícil de deslindar. Son entidades objetivas e identidades de carácter subjetivo. Pero vamos a afrontarlo, vamos a intentar afrontarlo y vamos a dividir lo que queda de la exposición en entidades objetivas y en identidades subjetivas. El primero, el paisaje de montaña es, y ustedes cada vez que vengan de Lérida, como hice yo ayer aquí, lo ven perfectamente al cruzar esos túneles tremendos, es una piedra. La montaña es ante todo una roca, la montaña es rocosa, es una piedra habitada por las plantas, habitada por los animales y habitada por los hombres, pero es una piedra. La montaña es una enorme piedra construida y es el primer elemento escénico que configura lo que es una montaña, la roca.
La roca el paisaje rocoso es absolutamente clave. En un volcán es todo mucho más sencillo, es un volumen construido, un cono no tiene laderas norte y sur, un cono tiene generatrices hacia todos los lados y por lo tanto un cono es la montaña ideal, la que dibujaría un niño y la montaña perfecta. En un cono se observa que la montaña es ese volumen y que no tiene esos lados y que si está esculpida creando un cóncavo dentro de lo que es la convexidad propia de la montaña, es exactamente igual, se trata de la convexidad y de la concavidad unidas, pero la montaña es ese todo perfectamente claro. Cuando se trata de una cordillera, las cosas se complican porque entran los vericuetos, entra la montaña que es laberíntica, el dédalo de la montaña. Establecer este dédalo costó muchísimo al hombre. El hombre no logró deslindar lo que eran las montañas y el geógrafo, dentro de esos hombres todavía menos, hasta prácticamente finales del siglo XIX. Esta idea de las montañas del mundo a mediados del siglo XIX evoca en un tablero de carácter escolar como es este las altitudes y las configuraciones que podrían tener esas montañas desde un hipotético Gauri Sankar, que sería el Everest en la actualidad colocado en la máxima cota. Los franceses se resistieron mucho a llamar Everest a esa montaña, que preferían llamarla Gauri Sankar por razones obvias de carácter nacionalista. Eso es así. Y entonces hasta el siglo XX no aceptaron la palabra Everest, porque claro, era un topógrafo inglés. Entonces el tableau comparatif es una tabla francesa, lógicamente la llaman todavía Gauri Sankar. Y así sucesivamente hasta las montañas que están a la orilla del mar, por ejemplo, pues en Alaska o en cualquier otra parte. Esas cordilleras, la palabra cordillera saben ustedes que significa reunión de cuerdas. Cordillera viene de cuerda, de cordal, es una reunión grande. Pues la cordillera de los Andes o incluso las que vienen desde Alaska y llegan hasta la Patagonia, pues lógicamente son muchos miles de kilómetros. Pero la misma cordillera cantábrica en la península ibérica fue dilucidada prácticamente en el siglo XX, hacia 1929 aproximadamente, en un mapa que hizo un señor que se llama Boada. La montaña ha sido difícil, la montaña ha sido peligrosa, la montaña ha sido un sitio remoto, delicado, estéril, por lo tanto poco habitado, donde ha habido incluso bandidaje, refugiados. Hay un libro de Dino Bucciati que justamente trata de los bandidos que viven en las montañas. Es el símbolo de lo desapacible, el lugar de la tormenta, de la borrasca, del frío, de la nieve. La nieve no es un recurso. La nieve ha sido un obstáculo a lo largo de milenios. El recurso es desde hace muy poco. Lo que ha sido la montaña es el lugar de las vacas, Vaqueira. Vaqueira pasa a ser lugar del esquí hace nada, hace poquísimo, pero todavía se llama Vaqueira. Por lo tanto, la montaña ha sido el lugar del miedo, el lugar del bosque tenebroso, el lugar donde está el oso, el lugar donde está el yeti. Ese justamente. Entonces ha habido un entendimiento muy reciente, muy tardío de lo que es la montaña. A pesar de que el habitante estaba allí, el habitante estaba solitario, estaba marginal y era en suma poco entendido, poco comprendido. Y destacó un lugar concreto en medio de la Europa culta, en medio de las universidades de Grenoble, etcétera, de Ginebra, de la Europa rusoniana, en la Europa de la Ilustración, que son los Alpes, que es la típica montaña intermedia, no es una montaña muy alta, no llega a los 5.000 metros de altitud en el Mont Blanc, pero es una montaña que revela ya caracteres como los que puede tener el Himalaya o como los que pueden tener los Andes, pero es lo suficientemente pequeña y lo suficientemente habitada como para que se parezca al Pirineo también, y como que se parezca incluso a sierras más pequeñas. Por lo tanto, es el lugar idóneo para crear el canon de lo que es una montaña, el modelo. Sumado eso a lo que he dicho antes, de que era la Europa culta la que lo vio, lo alpino, la vegetación alpina, el clima alpino, el poblamiento alpino, la palabra es lógica, el alpinismo, que se contagiase a lo que es la totalidad de la montaña y que haya sido el canon del paisaje también de la montaña. Esta Europa culta se expandió por el mundo. Con los ingleses y el Imperio Británico llegó al Himalaya. Con la conquista de América llegó al Chimborazo y llegó al Cotopaxi. Con Humboldt
recorrió los Andes cuando se crea la geografía en Europa, la geografía moderna, no la geografía tradicional, no la de Eratóstenes de Cirene, que corresponde a la época griega, sino la geografía con conceptos modernos. La hace Humboldt, en 1802 está en el Chimborazo, y la expansión fue a todos los lugares, pero llevando el modelo alpino, de tal manera que se comprendió el mundo por extrapolaciones y sucesivas andanadas por todas las montañas del globo, luego las africanas también, con el Imperio Británico y con otros, etcétera, y a su vez eso revirtió, volvió, hubo un efecto boomerang de todo lo que se había vivido en esas altas montañas, volvió a lo que era el modelo alpino y lo enriqueció y lo hizo más fértil. Y fueron el Cáucaso, o fue el Pirineo, con el pirineísmo, que es una modalidad del alpinismo, en ese sentido lo que también revierte y va enriqueciendo y va creando ese modelo. Y ese modelo lo que hace es que convierte esa montaña hostil, que ha sido la montaña vista por los hombres de la llanura desde los tiempos memoriales, desde la época romana hasta prácticamente el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII incluso, se convierte en un modo de aprecio. Se aprecia lo estéril, se aprecia lo hostil, se aprecia el frío, se aprecia la nieve, se aprecia todo ello, y cuanto más escarpado, solitario, pedregoso, helado, alejado y estéril sea el lugar de la montaña, más aprecio tiene todavía. Con lo cual, el Everest, pues lógicamente será enormemente apreciado, o el Himalaya, o lo que sea. La idea, además, alpina es una idea global. Esa idea está en todas partes, y a poco que se escarbe, este es un mapa del Reino de Castilla del siglo XVIII, de los picos de Europa, para dirimir un pleito. Y lo que se pone en el puerto de Hera es todo. Está desde la peña, pasando por el bosque, está la pradera, está el camino, está el río, está el puerto, está el pueblo, está todo. Realmente la concepción de la montaña es absolutamente global. Por lo tanto, de una manera espontánea, sin ir más lejos, la montaña no está dividida en montaña física y montaña humana, sino que está metida dentro de un solo conjunto. Vamos a ir paso por paso. En principio, los valores básicos. El primer valor, he dicho antes, es la piedra, es la roca. Lo primero de todo es la roca que nace del volcán, que crea la primera montaña, la montaña elemental, o la roca sedimentaria o granítica o lo que sea, que está sometida a los grandes esfuerzos tectónicos que dan lugar a estos levantamientos extraordinarios. Viniendo aquí, desde Lérida, se observan cómo las capas geológicas están totalmente verticalizadas, puestas de pie, todo lo que se sedimentó en unos fondos, o bien lacustres, o bien marinos, en forma plana, está violentado, distorsionado. Cada vez que se ve esto, yo evoco las enormes fuerzas que ha habido en el planeta con admiración. Miro a mi planeta con verdadera admiración por las fuerzas que han sido capaces de doblar. Eso es el Monte Perdido, concretamente la imagen de la derecha, y por lo tanto es la primera admiración y la primera reverencia que tenemos que hacer a la piedra. Es evidente que el ver, por ejemplo, formándose una montaña no es posible porque son decenas de miles o de millones de años los que provoca estas fuerzas, pero ver un volcán sí que es factible. Eso es coger simplemente un billete de tren a Sicilia, un billete de avión, perdón, y luego estar contemplando el Etna durante un tiempo. Es posible ver cómo se forma la montaña, ¿no? Y cómo se forman además montañas extraordinariamente destacadas, porque no, los volcanes no son una cosa pequeña, como este volcán del Hierro que ha habido hace poco, que ni siquiera apareció por encima de las aguas. Los volcanes pueden dar lugar, como en el caso del Teide, a verdaderas construcciones extraordinarias por encima del hábitat de los hombres, y no digamos en el ámbito andino. Y cuando están descarnadas y forman parte de cordilleras, como ocurre en el Pirineo, en el caso del Pico de la Nayet o del Midi-Dosó o de otros, aparecen como entes involucrados dentro de la cordillera. El Aconcagua lo será también, es un volcán dentro de los Andes, como elementos constitutivos y característicos de ese medio. La roca por todas partes, pero partiendo de esa idea inicial del volcán, la roca por todas partes configura la montaña. O bien en las series que aparecen en la imagen de la izquierda en Asturias, entre pizarras y calizas que se van seriando sucesivamente y que van dando lugar a bayonadas o a cresterías que se repiten constantemente en las zonas costeras al norte de los picos de Europa, los estratos del monte Kailas que forman con conglomerados esas montañas ingentes, la aparición de los domos graníticos en el macizo del Aneto, la aparición de las calizas que son laceradas por la erosión kárstica, todo ello crea estilos de montaña propios que enseguida se distinguen.
Y cualquier persona que lea los paisajes, lo primero que debe aprender es a identificar los estilos de las litologías. Las montañas graníticas, que son tan macizas, son soberbias en el mundo y crean algunos de los paisajes más espectaculares, como es el caso, por ejemplo, del Firroy. Las montañas calcáreas son también precisas, como el caso del Naranjo de Bulnes, de los Picos de Europa, de la montaña del Neverón, etcétera, y forman estos elementos destacados porque son lugares donde la roca ha tenido un papel, que es la resistencia. Pero además, en ese capítulo de las admiraciones por la montaña rocosa, que es el primer paisaje, encontramos la presencia de los estratos, las rocas estratificadas, las rocas sedimentarias o metasedimentarias. Esto es el Everest. El Everest es la montaña que queda allí al fondo, atrás. Esto es la parte que da al Nuse y al Lhotse. Entonces, son antiguos fondos de mar. Son fondos marinos levantados casi a 9.000 metros de altitud por esas fuerzas orogénicas que yo admiro tanto, ¿no? Por lo tanto, se trata de un mundo característico en el cual la lectura nos está contando historias y nos está hablando de cuestiones que son luego decisivas para la construcción de los paisajes. En estas rocas sedimentarias aparecen, por ejemplo, en la parte de arriba, la posición de los estratos en el Circo de Pineta del Pirineo, o en la boca del infierno también pirenaica, el doblamiento de esos estratos en unos pliegues cabalgantes extraordinarios. Y todo este conjunto de construcciones o de arquitecturas está sometido a una acción erosiva multiplicada primero por los agentes, que en la montaña son muy fuertes, porque nieva mucho, porque hace frío, porque hay hielo, porque hay aguas potentes, etcétera, y por la verticalidad, por la ley de la gravedad, que da ocasión en las fuertes pendientes a caídas constantes. En la montaña todo está haciéndose y deshaciéndose de forma constante y de forma continua, de tal manera que sea porque hay unos terremotos, se desprenden las rocas de la isla del Hierro, sea porque el torrente de montaña excava, y de esto ustedes saben bastante, o ese es el camino del Cares en las dos fotos de arriba, que desapareció un buen día el año pasado y, bueno, ahora han tenido que construir un puente. Y les alarmó mucho a los del Parque Nacional, pero es que estar en montaña significa estar en un lugar que constantemente está en cambio y está en mutación. Y no digamos cuando se trata de un ámbito glaciar. Mi amigo Carlos Soria, un alpinista muy reconocido y que sube a muchos 8000, estaba contemplando el Annapurna, al cual intentaba subir el año pasado, cuando de repente ocurrió esto, e inmediatamente mi amigo quedó de esta manera. Bueno, pues la experiencia que ha tenido cualquiera que haya estado por las zonas de montaña sabe perfectamente lo que es justamente la transmisión brutal de peso de las zonas inestables de arriba hacia abajo. Y eso es lo que ha creado hace 20.000 años muchos de los paisajes de nuestras montañas. Esto es Sierra Nevada con el Mulhacén al fondo, y estos son circos glaciares colgados en esa posición. En la Sierra de Guadarrama, todo lo que es Peñalara, que aparece en la parte de abajo, se debió a un esculpido hace más de 15.000 años, que es el que corresponde a esa reconstrucción que dibujé yo de la parte de arriba, con domos helados y con masas glaciares que descienden por los circos. Todo es un paisaje que debemos a una acción, a un escultor que a veces todavía sobrevive, pero que estuvo muy vivaz sobre la faz de la Tierra hace más de 15.000 años. Y cuando se recorre esa línea de montañas que van desde el norte de América hasta el sur, se ve como una especie de espejo de las montañas heladas, donde todavía sobrevive, sobre todo en las zonas árticas y antárticas, ese gran escultor, que es el mundo glaciar, donde la altitud lo permite en las montañas más amazónicas, como es en el caso de la Cordillera Blanca del Perú, pero por encima de los 6.000 metros de altitud, y se repite, ya digo, como un espejo, como una especie de eco en las montañas antárticas. Está en la isla Livingstone del archipiélago de la Shetland del Sur, y la montaña tiene solo 1.700 metros de altitud. Es decir, que realmente es una montaña más baja que el puerto de Navacerrada, que está a 1860, y sin embargo es así, es de esta manera. Claro, hay que mezclar, por lo tanto, los caracteres geográficos con los demás. Y en nuestro caso también perviven, ahí están todavía los glaciares del Pirineo. Este es el glaciar de Monte Perdido, con sus fuertes grietas, con su característica que le ocasiona parentesco, hermandad con los glaciares del mundo,
pero con estas circunstancias malhadadas que el cambio del clima ocasiona en nuestros glaciares, en todos los glaciares del mundo, pero en los nuestros, que son tan pequeños, todavía con mayor entidad. A, B y C, en 1919, la C no está puesta, perdonen ustedes, el A y B, indica perfectamente, sin más contar, cómo se está perdiendo esa masa de hielo. Y en el caso del Aneto es perfectamente visible. Tenemos esta reconstrucción del año 1876 y la situación en 2003, e incluso aún más en la actualidad. Pero esos glaciares y esos dinamismos excavan esa piedra que hemos visto antes construida, esas arquitecturas, según sus planos de debilidad. Las montañas, al estar levantadas tan fuertemente, están fisuradas, fuertemente fisuradas. Esas fracturas que hienden la montaña, como por ejemplo esa V por donde sube el escalador, esas van a ser los planos de escisión de la ganga que va a quitar las montañas. Una montaña como el Cervino es una montaña que en principio sería mucho más amplia, que ha sido excavada y queda solamente el hueso, queda solamente el esqueleto. Y el esqueleto va a dar lugar a las formas piramidales de la montaña. De esa escisión aparecen estas pirámides formidables, que es que sí parece una pirámide de Egipto puesta a 6.000 metros de altitud, colocada con una perfección extrema, porque la geometría de la geografía es absolutamente cabal, completa, y no tiene vuelta de hoja, que está en el corazón de la corteza terrestre. El arte imita la naturaleza. Pero es curioso, por ejemplo, observar que cualquier persona que miró para construir un dibujo, cuando esto no se decía, ni se sabía, ni se hablaba de geología, ya lo intuía. Es el caso de OM, cuando pinta el Wetterhorn en los Alpes, y fíjense ustedes cómo se trata de una serie de romboedros que están yuxtapuestos y superpuestos, como he dibujado yo en la imagen de la derecha. Se trata de una geometría enterrada. Esa es una expresión de Pablo Neruda, decía que había geometrías enterradas que salían a la superficie. Esto es una geometría enterrada que sale a la superficie. Y cualquier armonía que nosotros veamos en los espectáculos de la naturaleza, este es el pico Mianzimu, que tiene más de 6.000 metros de altitud, que está en el Meili. Esta es la mujer de Cahuacarpo, el marido es el pico más alto y la mujer es un poquitín más baja de estatura, pero es más bella, mucho más bella. Y este pico, que tiene esta armonía, si ustedes se fijan, son romboedros lo que tiene, es evidente. Ahí están las fracturas creando todo ese conjunto. Y entre el marido de Cahuacarpo y la mujer Mianzimu hay una serie de cuñados y de hermanos, que son estos de aquí, que crean una crestería. Esta crestería insólita, que verdaderamente llama la atención, a su vez se deriva de las fracturas en forma de abanico, como dedos de una mano que se abren, que han permitido la escisión de la montaña. Todo paisaje se puede leer, todo paisaje, y lo digo de una manera muy sencilla, y por lo tanto, el modelo alpino que nos coloca entre las dos situaciones, entre los extremos que están cerca de nosotros, yo creo que es quizá la lectura más idónea y más aconsejable para entender los paisajes de montaña. Y de esa manera podemos entender el Pirineo y podemos entender estos caos ingentes, estas catedrales de la tierra, que son las montañas del Karakorum. Pero aparte de la fuerza de los glaciares está la fuerza del agua, y la fuerza del agua, como baja más allá y llega donde estamos nosotros, donde está el hombre, y ustedes se lo saben bien, pues requiere otro minamiento. El agua de la montaña, debido a las fuertes pendientes que tiene que recorrer, debido a la misma posición orográfica de la montaña y al relieve glaciar que crea escalones, los glaciares crean escalones en los valles, tiene una fuerza inusual. Y luego las licuaciones de la nieve, los que llaman en Aragón mayencos, cuando llega mayo, que llegan los ríos crecidos, extraordinariamente fuertes, más luego las enormes precipitaciones de la primavera, que se unen, todo ello reunido, pues dan el 18 de junio de 2013, que todos ustedes han conocido y han sabido. Y por lo tanto, no es de extrañar que en un momento en que se reúnan algunas de estas circunstancias, si el hombre se mete en medio,
de una manera indebida, puedan ocurrir este tipo de cosas. Estamos ya con la interlocución del hombre. Esto fue el día siguiente, hice esta foto el día siguiente, porque me pilló además a mí. Yo fui de los hombres que se metió donde no debía. Yo estaba en el camping de Viescas en ese día. Entonces, estaba aparcado. La verdad es que no estaba durmiendo allí, pero tenía el coche aparcado y estoy de superviviente de aquella catástrofe y pude hacer esta foto, ¿no? Pero la brutalidad de lo que es la condición del agua de la montaña es notable. Pero si encima nos metemos dentro, pues todavía es peor. En esta foto hecha en el Valle de Benasque el otro día, pues se observa perfectamente que, aparte de que ha habido muchas otras crecidas datadas históricamente desde el siglo XVIII, en el XIX y en el XX varias, la última de 1982, ese edificio que está ahí, no es que el río se haya metido en el edificio, es que el edificio se metió en el río. Se ha metido en el área de inundación, eso es evidente. Mientras las huertas de los aldeanos de toda la vida, los que siempre han estado allí, esas huertas que posiblemente datan de la Edad Media, no han sido tocadas, nunca, ni en 1792, ni en el 1982, ni ahora. Y, evidentemente, en el Valle de Arán ocurre 3/4 de lo mismo. El Valle de Arán ha tenido unas crecidas brutales que lo han desmantelado verdaderamente. La carretera se hizo a favor de encauzar el río, y el río ha vuelto a la carretera, que era por donde iba antes. Y se ha llevado todo por delante. Y eso lo he vivido yo. Pero además, ese cartel tremendo de la venta del solar, justamente colocado ahí, eso, perdonen que no me alargo en explicaciones. Así que la montaña hay que entenderla entera. Cogemos el Himalaya y tenemos 7.000 metros de desnivel. Desde el Nanga Parbat hasta el Valle del Indo desértico, y la montaña es ese todo, no es ni la parte de arriba que hace el alpinista, ni el trasiego que pueda tener el que va por el Valle desértico. La montaña, la verdad de la montaña son los 7.000 metros de desnivel. La montaña es el desnivel. El desnivel es la montaña, y lo mismo ocurre con el modelo alpino. Ahí lo tenemos, en las comunicaciones y el poblamiento y los prados de bajura en la zona del fondo del valle, el bosque en las laderas, el hielo y la nieve en la parte alta y hasta la cumbre. Pero además, entre la parte baja y la parte alta, a la cual hemos dedicado bastante interés, hay un elemento intermedio que es el bosque, es el monte en la montaña. En la Sierra de Gredos, monte es exclusivamente aquello que está poblado de árboles, y la montaña es la sierra. La montaña es el peñascal, la montaña es lo que constituye el relieve, propiamente dicho. Pero resulta que en el caso de las montañas españolas, la mayor parte de los montes están en las montañas. Es decir, que se identifican montes con montañas porque no están efectivamente en otro lado. Hay topónimos para decir monte, pues desde el Mont Blanc hasta los montes Pirineos, al relieve, pero normalmente los montes de Toledo, los montes universales, Montejo, todos ellos están referidos a los montes que son estrictamente forestales. En un mapa lo podemos ver, prácticamente todas las agrupaciones de montes están o en la cordillera cantábrica, mucho en el Pirineo, en la cordillera costera catalana, en el sistema central, en el sistema ibérico, en la Sierra Morena y en las Béticas, o en la Tramontana o en las montañas volcánicas de Canarias. La cosa está perfectamente clara que hay esta asociación. Ya sea en la parte alta, donde la parte supraforestal estricta se convierte en un matorral o en unos herbazales o en el roquedo, como ocurre en el Pirineo, o ya sea como en las islas subtropicales de Canarias, donde la vegetación del monte siempre verde cubre prácticamente todo con sus líquenes barbados colgantes de las ramas de los árboles y crea un tapiz que dificulta la presencia del resto del paisaje. Pero ese monte, ese bosque, o monte-bosque, monte-bosque, es realmente una sociedad entera. Un monte es pura naturaleza, pero también es hombre. En ese lugar hay individuos de distintas edades, como aquí, donde hay gente mayor y hay gente muy joven. Entonces, en un monte hay desde pimpollos, que son los jóvenes, hasta árboles añosos y centenarios, o incluso de más edad, pluricentenarios. Pero el monte, aparte de eso y de ese conjunto que está en plena vida, está lleno, es un hábitat, está lleno de fauna, por ejemplo, la fauna de las aves. El monte está lleno de pájaros, el monte anidan buitres, en el monte anida prácticamente una pluralidad de elementos de lo que constituye luego las especies
especies que se catalogan en los lugares protegidos, etc. Por lo tanto, el biotopo, que es el monte, que es el bosque, es una ciudad. Es una ciudad entera funcionando, donde desde la más pequeña larva hasta el jabalí cuentan en ese conjunto con los árboles y con las matas de todo tipo. El bosque es algo más que bosque. Pero no solamente por el hábitat, sino por los significados que adquiere. Es decir, todo esto está lleno de símbolos. El bosque es el lugar de los elfos. Es el lugar del yeti también, pero es el lugar de los elfos. Es el lugar de la simbología, de los mitos y de todo lo demás. Por lo tanto, todas las faldas de la montaña, que están cubiertas más o menos de arbolados, salvo en los desiertos, esto es también una montaña de China, esta es la zona del Meili nuevamente, todas estas faldas están desde la vegetación subtropical, que está en la base, hasta la vegetación alpina de la cumbre y los glaciares, toda esa serie de pisos, toda esa serie de escalones, como en una enorme casa por pisos, son la vida de la montaña. La vida de la montaña son sus faldas, son sus laderas. Además, en los lugares donde tienen grandes glaciares, no como los pirenaicos que están colocados en la parte alta, sino como los alpinos o como los canadienses, cuando los glaciares han empezado a retroceder desde mediados del siglo XIX, las plantas han ido colonizando inmediatamente esos lugares que los hielos iban abandonando, de tal manera que las series dinámicas son absolutamente maravillosas, ¿no? Cómo avanza la vida mientras retrocede lo que es la parte física de la naturaleza. Hay plantas de 5 años, hierbas, ranúnculos llenos de flores que se colocan al lado mismo del hielo y le van conquistando el terreno. Hay matorrales cuando ya pasan 50, 100 años, o los árboles añosos cuando superan los 3 siglos, cuando superan los 300 años, y se ve toda la serie a lo largo del tiempo. Lo que a un hombre le costaría varias generaciones, los árboles son más longevos y por lo tanto tienen esas características, ese dinamismo a lo largo del tiempo. Es maravilloso, por ejemplo, ya sea en Groenlandia o en este caso en el Karakorum, observar cómo unos sauces enanos están conquistando una ladera abandonada por el glaciar de Minapin. Este glaciar inmenso, que tiene decenas de kilómetros, está retrocediendo, ha perdido volumen e inmediatamente a 4.000 metros de altitud aparece este bosquete de esta altura aproximadamente de medio metro, 1 metro, cubriendo todas las laderas y lleno de plantas que además, como el Karakorum está más a occidente, nos recuerdan mucho a las mediterráneas. El bosque además tiene, toda la montaña tiene fenología, toda la montaña tiene fuerte estacionalidad. Cuando uno vive en Canarias, donde no hay estaciones, es el Teide quien tiene las estaciones. En el Teide hay nieve, en el Teide hay primavera, hay floración, que se nota muchísimo porque en el resto dura a lo largo del tiempo. Pero el bosque coadyuva mucho a justamente esa manifestación del paisaje de carácter estacional. Y como antes he dicho, el bosque excita los demás sentidos, porque el bosque impide ver más allá de los 5 metros, es como un aula, no vemos lo que hay más allá, vemos lo que está alrededor. Y todo lo demás se huele, se oye y se toca, o entra por los sentidos, por el tacto. El bosque es mucho más sus sonidos y sus aromas que lo que es estrictamente la vista en contraste con el resto de la montaña, y por lo tanto es un paisaje lleno de personalidad, es un paisaje que acusa esas cuestiones. Pero además el bosque está antropizado, el bosque es un hecho humano. El hombre ha entrado, ha aclarado el monte, se ha instalado en él, normalmente para la ganadería, a veces también para la agricultura o para las cortas de leña o para luchar contra las alimañas. Por ejemplo, en Asturias eso se hacía mucho en tiempos. Y entonces el hombre añade un elemento paisajístico que es la casa rural, esto es en los Alpes, en los Diablerets concretamente, y añade la casa rural a lo que es un espacio que ha reconvertido. Esto puede ocurrir en todo tipo de montaña. Esto es una montaña baja, cercana a la costa en Asturias. Se observa cómo el hombre ha reconvertido en prados toda la parte baja del valle y ha dejado el monte exclusivamente, con muchas repoblaciones de eucaliptos en este caso, lo ha dejado como un tipo de explotación complementaria de los aprovechamientos ganaderos del fondo de valle. Y el bosque, como consecuencia de estar entre la alta montaña y la montaña baja, la montaña de los hombres, entre la convexidad y la concavidad de la montaña, el monte está lleno de cultura. Esto sería el Camino de Santiago, en la parte del Somport, y bueno, he cogido el Camino de Santiago porque, bueno, está cargado de cultura y por lo tanto es expresivo de ello, pero habría muchos más modos de manifestar ese carácter cultural que tiene el monte.
Incluso en un paisaje cualquiera de la cordillera cantábrica, el hombre se implanta armoniosamente en el conjunto y el hombre influye en ese paisaje y le da una modalidad secular a lo largo del tiempo, que es la que aquí vemos, la casa, la arboleda retrabajada, la cerca, el prado, etcétera, incluido e inserto con los materiales de la montaña. La piedra que está edificando esa casa es la misma piedra que está en la cumbre de ese monte. Por lo tanto, hay armonía entre los elementos característicos. Cuando se tiende a la conservación de ese espacio, lo que se hace es pasar de un monte de pura explotación a un monte de conservación, a un monte de protección. Pero en ese tránsito muchas veces se quedan cosas de lo que fue el monte de explotación que nos parecen bellos. Este claro en el bosque nos puede evocar la naturaleza y, sin embargo, es un claro de corta. Es un claro de madereros, claramente. Es decir, que siempre en el monte, en el mismo monte, hay un rostro humano. El bosque no tiene solo rostro natural, sino que tiene rostros de gabarreros, tiene rostros de ordenanzas, tiene rostros que proceden de eso. Y por lo tanto, la enorme impronta, la enorme huella que tiene la vegetación en el paisaje está centrando la totalidad del paisaje. El suelo, el relieve, la pendiente, el clima que existe y el hombre que ha trabajado durante milenios en esos mismos lugares. Por lo tanto, los montes de la montaña son paisajes rurales y naturales, son paisajes rurnaturales que combinan ambas cosas. El bosque no es solamente un paisaje natural, sino que es un territorio social, un espacio económico y un patrimonio histórico. Un bosque es un patrimonio histórico, no solamente es un patrimonio natural. Por lo tanto, el paisaje está fundiendo todos estos elementos en una sola característica. Y es evidente, esto es en la Sierra de Francia, muy cerca de la raya de Portugal, en Salamanca, donde pues se ve claramente lo que ha sido la explotación del monte a lo largo del tiempo. Y cuando el hombre se ha ido de las montañas, porque las montañas eran desapacibles y eran inhóspitas y tenían descuido, entonces el monte ha vuelto otra vez a conquistar los predios antiguos. En las montañas de León, en Villablino, está hecha la foto en el año 45, la de arriba, y se ve que las tierras tienen plantado centeno y tienen caminos rurales que las recorren porque están vivas. La foto está hecha, la de abajo, el año 2006, y se ve que las parcelas están siendo recolonizadas por la vegetación, sobre todo por matorrales y por abedules. Los abedules son extraordinariamente colonizadores, son los más avanzados, y está cambiando el paisaje como una especie de reconquista de la naturaleza a través de sus propios procesos, ¿no? Y de sus propias modalidades. En cualquier caso, en el ayer, el hombre en la montaña estaba muy dependiente de la naturaleza, era un ser diminuto metido en el ámbito de una naturaleza generalizada, y así pintaban los pintores románticos a esos hombrecillos, figuras minúsculas, a veces incluso con un oso amenazándoles, etcétera, o con una catarata que producía pavor, ¿no? Y en cambio, lo que hemos tendido ahora es a obliterar esa naturaleza, cubriéndola con nuestros productos y a veces hasta en exceso a altitudes verdaderamente notables. El mapa creciente está significando una mutación del rostro milenario de la montaña. La urbanización, la presencia de aerogeneradores por doquier, por todas partes, está creando en montañas altas y en montañas medias una entrada verdaderamente notable. Entre un ayer injusto, porque el mundo de la montaña ha sido muy duro y muy inconfortable, con unas condiciones de vida a veces extremadamente exigentes, y el mismo lugar de la foto anterior en la actualidad no han pasado más que los años. Esto es en la Sierra de Guadarrama, el pueblo de Cercedilla, lo otro era también Cercedilla. Entre ese aldeano que clavaba la esteva del arado en la tierra para sacar 4 patatas, un mal producto, y esto está todavía peor en la actualidad. Esta foto está un poco envejecida, se ha cubierto prácticamente de casas, hay un abismo. Esto ya es un barrio de Madrid, evidentemente, y este es un cambio. En cambio, también en una decantación que es el hábitat rural, que en el Pirineo ha sido siempre bellísimo, de una originalidad extraordinaria. La imagen pintada es de los Picos de Europa, y en el Pirineo es la foto de la izquierda. Esta es una edificación de Moneo, en el balneario de Panticosa,
hecha recientemente y que está en estado de deterioro con muy pocos años porque no calculó que está a 1.636 metros de altitud y que aquello tiene unos inviernos crudos y por lo tanto que se está deteriorando, que es una construcción urbana, incluso de arquitectura industrial, metida inarmónicamente en lo que ha sido un lugar de la armonía, como antes he dicho, entre la construcción rural y las construcciones de tipo habitual en el mundo pastoril, en el mundo de las montañas. El mundo del habitante de la montaña, todos somos habitantes de la montaña, creo, yo me incluyo en este lugar, sin embargo es muy variado. Cuando se recorre el mundo desde los quechuas que viven en la zona andina alta hasta los golok que viven en las zonas del Annemachin, en la China profunda y perdida, todavía, esta foto es del año pasado, ambas fotos, pues hay muchas modalidades y muchos modos de estar en la montaña, o las gentes del Valle de José, un valle perdido en el Karakorum, a más de 3.000 metros de altitud, el pueblo de José, con esas miradas, esa mirada del niño cada vez que la veo, por lo menos a mí me estremece, o la mirada del abuelo, ¿no? Es un tejido, por lo tanto, complejo, pero siempre hay unas modalidades que son idénticas. Ahí cuando se exprime el limón, lo que queda del zumo es casi igual. En todas partes el hombre ha hecho lo mismo, ha procurado crear bancales, esto es en China, en el cima del Yangtze, procurado modificar la naturaleza, procurado plantar en lo casi imposible de ser plantado y sobre todo ha tenido una modalidad que ha sido la ganadería. La ganadería es la seña de identidad de la mayor parte de los paisajes de montaña, de los humanos y de los no humanos. De tal manera que el entendimiento del habitante pasa fundamentalmente por el entendimiento del habitante ganadero. En el año 1915, un explorador de la Sierra de Guadarrama, porque todavía necesitaba exploración a 60 kilómetros de Madrid, en el año 1915, Bernaldo de Quirós escribía lo que él veía que trabajaba la gente y lo que está en rojo lo dice claramente, pero son los ganadores. Los ganaderos, son los pastores los que dominan. Severino Pallaruelo, que es un escritor del Pirineo aragonés, habla de que el Pirineo fue el Pirineo de los pastores. Él vive en Sabiñánigo y lo conoce muy bien. El Pirineo ha sido el Pirineo de los pastores y eso ha sido prácticamente por todos los lados. En los picos de Europa, el paisaje pastoril es la clave para entender, igual que lo era el paisaje de la piedra, para entender lo que son los aspectos humanos, lo que son los puentes, lo que son las vías de comunicación, las sendas. Todo ello está fundamentalmente trazado en razón del caminar y de las estancias estacionales de los ganaderos. Y luego, finalmente, vuelvo al paisaje rural con este ejemplo de un pueblo del Pirineo aragonés que es irrepetible y además ya no hay quien haga este tipo de casas ni esos tipos de tejados. Esto o se pierde o se cuida, y más bien se pierde. Entonces, como no son monumentos, como no es un paisaje monumental, es un paisaje destinado al descrédito y destinado a la pérdida completa. Y, sin embargo, es un valor patrimonial, a mi modo de entender, de primera calidad. Y con esto paso ya a la parte final de esta exposición, a las entidades subjetivas. La montaña que hemos visto es una montaña geográfica, es el territorio y es el paisaje que emana del territorio, pero no del sentimiento exactamente, aunque esté mezclado. Finalmente queda la montaña del sentir, la montaña de los poetas, la montaña de los literatos, que a lo mejor se encuentra más en un museo o en una biblioteca que en la propia montaña, porque en la montaña hay cultura, hay puentes, hay torres, hay casas, hay cosas, pero evidentemente todo esto también es un valor otorgado a la montaña sin el cual no se las entendería bien. Y además se puede diferenciar realmente, cuando uno es sincero consigo mismo, lo objetivo de lo subjetivo. Ante una imagen como esta y ese cielo estrellado y esos brillos del glaciar, realmente uno puede quedarse en la objetividad del flujo del hielo y del mecanismo físico de los cuerpos helados o en los cuerpos celestes, o verdaderamente uno tiene otra capacidad anímica para echar justamente alma a estos lugares. Y además, como acabo de decir, todos los paisajes tienen señas de cultura que hay que intentar entender siempre que se adquiere una cierta idea de representación de esos paisajes. Por ejemplo, en el valle más alto de la Tierra, en el valle de Rombug, el Everest es la montaña que está al final. El Everest es una diosa, es la diosa madre del mundo, Chomolungma.
es la diosa de los vientos, es la tercera diosa que está en ese terreno. Y el Chorten, que aparece en primer plano, es una representación de las montañas simbólica, con la tierra abajo, el fuego y el éter en la parte alta. Realmente es un valle que está hecho para la sacralización. ¿Cuántas montañas sacras no hay? ¿Cuántos lugares sagrados? O que nosotros sacralizamos de una manera incluso a veces hasta laica. Pero la montaña está caracterizada precisamente por eso, pero sobre todo los dioses montañas. ¿Cuántos monasterios hay que han elegido la montaña para situarse? No solamente aquí, sino en las Batuecas, en Castellón de la Plana, el desierto de las Palmas, por todos los lados han elegido justamente la comunidad con esa naturaleza impresionante de la montaña. Y desde un punto de vista religioso, ¿cuánto no hay escrito sobre esas montañas, sobre todo en el modelo alpino? Tenemos, por ejemplo, en la música, a Liszt, a Wagner, a Honegger. Tenemos cantidad de composiciones que hablan justamente de la montaña. En la poesía o en la literatura tenemos a Goethe, tenemos a Rousseau, tenemos a tantos otros que han sido primeras figuras de la literatura universal, ¿no? O en el caso de la ciencia, figuras tan magnas como Horacio Benedict de Saussure, con el Mont Blanc dibujado detrás y su martillo de geólogo y una geoda al lado de él, indicando lo que es la contemplación de la naturaleza. Todo eso como un movimiento conjunto, no como elementos que se van dando uno detrás de otro o aparte, sino como movimiento conjunto. En la literatura española tenemos por todos los lados esto, y la montaña está cantada y contada, o por Pío Baroja, o por Unamuno, o por Azorín, o por Antonio Machado, y no digamos sus montañas, las montañas de ustedes, que están ahí, y Verdaguer, que creo que tiene una calle en esta ciudad, ¿no es así? Creo que sí, tiene una calle en esta ciudad, o bien Maragall contando la cliserie prácticamente que va del Pirineo al mar, ¿no? Hablando de la belleza de ese paisaje y de los aromas que tiene ese paisaje pasando por el hayedo de Olot. Es que está ahí. Por lo tanto, la montaña es también esto. La montaña no puede prescindir, cuando hablamos de los hombres, de esta otra carga añadida. Y además, como consecuencia de ese carácter, adquiere entidad moral. El paisaje de montaña hecho por el hombre es un paisaje respetado, es un paisaje querido, es un paisaje educativo en el cual el niño aprende a ser persona, no solamente a conocer la naturaleza, sino a más y más. Y por lo tanto, como quiso la acción educadora de la Institución Libre de Enseñanza llevada a cabo por Giner, incluso hasta en el peligro, hasta en el riesgo, hasta en la emoción de la montaña, la persona aprende justamente a ser persona. Y los pintores cooperaron en ello, y pongo un caso cualquiera, podía poner a otros, pero un caso para no cansarles y no agotar esta sesión solamente con esta exposición. Y la pedagogía, ¿cuánta pedagogía no se ha hecho sobre las montañas enseñando? ¿Cuántas veces los profesores no hemos llevado a los alumnos justamente a la montaña porque era nuestro recurso didáctico por excelencia? Y así ha sido, y así debe seguir siendo, y eso se debe integrar. Y además, el Pirineo ha tenido un carácter peculiar que no han tenido otras montañas españolas, y es el siguiente, y es que los franceses que venían de los Alpes y únicamente hacían el recorrido Alpes-Pirineos, traían la buena nueva de ese modelo alpino al pirineísmo. Entonces, gente como el conde Russell, como Schrader, aunque tengan apellidos, uno británico y otro alemán, eran franceses y vivían en Burdeos y en Pau o Sensó, trajeron esa buena nueva de la imagen rusoniana y de la imagen idílica y bucólica de los Alpes y la trasplantaron al Pirineo. Y como vieron el lado sur del Pirineo como un Pirineo más mediterráneo, más seco y para ellos quizá más atractivo y más original, se volcaron sobre el lado meridional del Pirineo, el que a nosotros nos concierne. Pero también lo que empezó en los Alpes de otro modo, que fue en el siglo XIX, que fue el turismo masivo y la explotación integral de la montaña alpina como remuneración, pasándose probablemente de alguna raya, que es difícil señalar, llegó en el siglo XXI al Pirineo, sobre todo con el cambio de la peseta al euro. La imagen de los Alpes es del Rigi Kulm, y la imagen del Pirineo es de un pueblo del Pirineo aragonés en el Valle de Tena, que está hecha a principios del siglo XXI.
Hubo una transformación extraordinaria en aquel momento, que ya he mencionado antes, y además, a lo largo de todo el siglo XX, trepó hasta los 2.000 metros, que para montañas que tienen solo 3.000 es muy alto, con una explotación integral a través, por ejemplo, de la regulación de los cursos de agua, o en la actualidad está cubriendo prácticamente todas las montañas peninsulares con los ejércitos de aerogeneradores que, cual gólgotas, aparecen en las siluetas de todas nuestras montañas medias, como ocurre en el caso del Moncayo. Esta es una imagen insólita que queda en el Formigal, en la estación de esquí del Formigal, de un paisaje rural antiguo. Verdaderamente es un superviviente, un náufrago en medio del trasiego. Pero les voy a poner otra imagen después, inmediatamente después, en contraste, pero no la pongo del Formigal, sino la pongo de algo más cercano aquí, de Andorra. Ahí tienen ustedes lo que es un paisaje rural antes y un paisaje industrial. Entonces, esto se ha reconvertido, se ha repeinado la montaña, ha pasado por la peluquería, le han convertido la cabeza en un punky y le han quitado los pinos, les han puesto por otro lado. Esto es un desbarate absoluto de lo que es el paisaje original, porque es un paisaje industrial y toda industria lleva consigo esto. Entonces, son valores que nosotros tenemos que ver, tenemos que apreciar y tenemos que subjetivizar y que objetivizar, evidentemente, pero eso está ahí. Y para que no sea todo cargar las tintas en la proximidad, ahora en algo más lejano, pero más cercano a mí, que es la Sierra de Guadarrama. Estas imágenes aéreas de las estaciones de esquí del Guadarrama hablan por sí solas, están como el signo del zorro, lleno de cicatrices que las cruzan por todos los lados, de heridas de espada, ¿no?, por todo el rostro de la montaña. Está por todos los sitios verdaderamente mutiladas como consecuencia. Y lo que hay que evitar es esto, es decir, que perdamos el sentido de lo que ustedes conocen, ¿no?, perfectamente este lugar. Esta es una foto de hace tiempo, ahora está bastante cambiado. Esto es Taúl. Esto era un canon de belleza de la montaña, lo ha sido para mí siempre, y lo pongo aquí como ejemplo de ese canon. Este es un canon que no debería nunca haber variado. Estamos rompiendo el canon de lo que es la belleza del paisaje de la montaña. Pues a lo mejor sí, pero es una cuestión casi de espíritu. Yo cogí hace poco este periódico, El Heraldo de Aragón, de Zaragoza, y le hice esta fotografía junto a lo de un teleférico que sube al Teide, a la cumbre del Teide, y le hice esta fotografía porque me pareció evocadora. Léanlo ustedes. Es verdaderamente prosaico. No hay la más mínima capacidad de ánima poética, nada. El gobierno vuelve a congelar el sueldo de los funcionarios. CIU convoca un referéndum soberanista. Las dudas sobre el rescate hunden la bolsa y disparan. La prima de riesgo. La DGA, que es la Diputación General de Aragón, estudia cobrar el gasto sanitario, pavoroso. Y al fondo hay una imagen del Pirineo. Pero, amigo, llegan las primeras nevadas y dije yo, que bueno, el periodista ha tenido un momento de sensibilidad y se ha perdido aquí. ¿Qué va? A las estaciones de esquí. Podría haber puesto €1 en vez de esa imagen. Sería la idea exacta. Por lo tanto, y eso, yo soy comprensivo y lo entiendo, y entiendo el desarrollo, y además opino que debe darse. Lo que pasa es que esto llega a un grado que es casi de caricatura. Entonces, lo estoy poniendo precisamente para exagerar las cosas. En conclusión, lo que nosotros proponemos cuando hablamos del paisaje no es el valor de los ecosistemas, no es el valor de los monumentos. Estamos hablando del valor del lugar. Se decía que la geografía era la ciencia de los lugares hace mucho tiempo. Luego eso se perdió. Y se cambió, porque esa es la ciencia de los paisajes, que era un poco de mayor refinamiento. Pero es que el paisaje es el lugar. Y todo lugar es un paisaje. Es esa montaña que tiene un dentro, que no solamente está por fuera. Y el lugar necesita un espíritu de protección, que se obtiene por la experiencia de la montaña, por la ciencia y la cultura acumuladas. Ciencia, cultura y experiencia de la montaña te indican que ese lugar y ese paisaje del lugar debe ser protegido. Pero de toda la montaña como un ser completo y organizado, no por piezas, no como un mosaico que tiene teselas distintas, sino como la totalidad y globalidad de la montaña y, por supuesto, no solamente de una montaña, sino de todas las montañas o de todos los macizos. Y eso lo veían los pintores desde el siglo XVI, cuando dibujaban lo que era un paisaje de montaña que integraba absolutamente todo, desde el pueblo hasta la cúspide.
Y es algo que es diferente al medio ambiente. No se trata de una protección estrictamente medioambiental, no se trata del impacto medioambiental, se trata del impacto paisajístico, se trata de otra cosa que es distinta. No se trata de que vivimos en un globo de la Tierra insólito, que es un paraíso en el cosmos, porque los demás o son demasiado fríos o demasiado calientes o tienen atmósferas letales que matan todo y que aquí la estamos envenenando. Esto es también cierto, pero es otra cuestión diferente. Nosotros de lo que hablamos es de un paisaje que está entre tres polos. Por un lado, un rostro que tiene, por otro lado, unos contenidos que son generalmente culturales y una estructura territorial en la cual se configura. Y entonces es ese triángulo lo que forma el paisaje como una morfología, lo que da lugar a una forma. El paisaje se coloca, por lo tanto, en la verdadera conservación, en el centro de lo que sería la conservación tradicional de la naturaleza, lo que sería la regulación de las actividades para no dañar justamente ese espacio y lo que es la protección interesada de los recursos, por ejemplo, la protección del agua, la protección de la atmósfera, etcétera, que son cuestiones de carácter más material y algunas más inmaterial. De modo que el paisaje se colocaría, la protección del paisaje, por la cual yo lucho y que propugno incluso en esta ocasión, al final de esta larga conferencia, lo colocaría en el centro del sistema de la preservación y el sistema de la protección de la montaña. La protección de la montaña sería la protección del paisaje de la montaña. Sería no poner en valor, que eso es triste y económico, sino dar valor a todo lo que es la montaña, desde las cumbres hasta las laderas, pasando por los estaños, por los ibones, bajando por el fondo de los valles, penetrando en lo que son sus rincones más recónditos, pasando por sus bosques en todas las estaciones del año, recorriendo las aguas, viéndolo vivo como algo propio, no solamente de un escenario, sino algo que te puede comunicar su vitalidad y que también tiene su último refugio en ese lugar, y viendo sobre todo finalmente al hombre que ha hecho de la montaña campo, de la montaña ha hecho paisaje rural, se ha establecido en él y le ha dado unas nuevas armonías, unas nuevas sinfonías que la montaña recoge y agradece también como elementos característicos. Y entre otras cosas, aquello en que abogaría más es que no quede para los grabados o para las pinturas o para las fotografías antiguas los paisajes que son construidos, los paisajes de los pueblos. ¿Cuántas veces en un pueblo que se ha destruido prácticamente todo el hábitat te ponen en el ayuntamiento una imagen de cómo era en 1910? Y diciendo, bueno, pero hombre, déjalo entonces en la realidad y no me pongas la foto vieja, que no pase esto, ¿no? Que no sea que esto es un pueblo del Pirineo también, que no ocurra solamente esto, sino que se guarden las cosas, y a veces con la gracia que tuvieron. Esa casa del Valle de Hecho, entre el hermano rico que se fue a la ciudad y el hermano pobre que se quedó en el pueblo, divididas por el canalón, es que verdaderamente es suficientemente significativa de lo que es la pérdida de la gracia, simplemente de lo que era auténtico, de lo que era la verdad, que es la imagen de la derecha, y lo que ha sido el artificio colocado para pasar el verano en la imagen de la izquierda. Qué sé yo, llega a cosas muy sutiles, pero todavía queda Pirineo, queda mucha montaña, por fortuna, y por lo tanto tenemos todavía que saber patrimonializar todo esto y, como consecuencia, guardarlo en un paisaje integrado como un resultado global de todo ello, sea en una montaña o sea en otra, con el hombre siempre integrado, incluyendo la vivencia espiritual de esa montaña, de manera que crestas, rocas, nieves, formas, plantas, aguas y hombres formen un conjunto que esté en armonía, como en esta estupenda foto de Doisneau, donde todas las cosas se colocan entre todas las cosas, aplicando, si es posible, el método que, por ejemplo, el Observatorio del Paisaje de Cataluña aplica magistralmente en todas partes, porque nosotros también tenemos la posibilidad de aplicar el método de la razón, para llegar incluso a hacer que en el futuro la protección de las montañas sea la protección de los paisajes, después de que fueron escenarios simbólicos o ecosistemas representativos, que es como se han venido enfocando. Nuestro futuro debería ser, por lo tanto, eso lo propugno como una hipótesis de trabajo, quizá para otras generaciones, dada mi edad, pero que debería estar
con mayor flexibilidad y con mayor hondura en la protección de los paisajes, para que no tengamos que lamentarnos, como escribía un historiador célebre, Rafael Altamira, que se publicó en los años 40, esa frase que aparece arriba: mutilar el paisaje es herir de muerte el poder de evocación. Pues muchas gracias.